Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la iglesia Real Life en español. Estamos contentos y felices de estar con ustedes una vez más a través de esta serie de la primera carta del apóstol Pablo al joven Timoteo. Hoy estamos ya en la semana número 10 ya de esta serie, 10 mensajes que se han predicado. Y la semana pasada terminamos una sección en este capítulo 3 que estamos ahorita, hablando de esas calificaciones que están en la palabra de Dios para todos aquellos que anhelan ser obispos, dice la palabra de Dios, ancianos, pastores, supervisores, capataz, que es la misma frase que usa porque somos realmente supervisores de la iglesia de Jesucristo. Y la semana pasada hablamos acerca de las calificaciones, acerca de los diáconos y de las diaconisas. Así que ha sido una sección sumamente interesante donde hemos aprendido acerca de esas calificaciones, que de hecho esas calificaciones no solamente son para aquellos líderes que quieren, anhelan trabajar en una posición de estas, sino para cada uno de nosotros. Eso es importante, para cada uno de nosotros son esas calificaciones, porque creemos que Dios espera y creemos que cada persona es un líder, cada persona tiene influencia y hace un impacto en la sociedad que vive. Así es que es importante que cada uno de nosotros tengamos, de hecho, esas calificaciones. Y esta tarde quiero entrar en los últimos versículos de este capítulo 3 haciendo una pregunta que creo que es muy importante, especialmente si usted, pudiendo, no está viniendo a los cultos, a una iglesia, o está yendo a una iglesia, a los cultos presenciales. Creo que es importante que usted se haga esta pregunta también, porque, y la pregunta es acerca de, ah, ¿qué tan importante es la iglesia del Señor? ¿Por qué la iglesia del Señor es importante? ¿Por qué es importante? Y si usted saliéramos a la calle e hiciéramos esa pregunta a la gente, probablemente vamos a encontrar diferentes tipos de respuestas, especialmente después de la pandemia o post-pandemia. Parece como que el concepto de iglesia ha cambiado, no solamente porque muchas personas ya no se congregan, ¿verdad? Y lo cual eso es triste porque se están perdiendo algo tan importante por la razón que dejó la iglesia el Señor Jesucristo. Aparte de que el libro de Hebreos dice que no dejes de congregarnos porque como algunos tienen por costumbre, porque es importante la motivación de la iglesia, del grupo de hermanos. Así que esta tarde, ¿por qué la iglesia es importante? Y si usted va hacia afuera y preguntamos hacemos esta pregunta, es probable que tengamos muchas respuestas. Algunos dirían, bueno, es como quizás algunos dirían, bueno, para mí no significa nada. Porque es realidad, la iglesia para muchas personas no significa nada. La vida de estas personas viven para sí misma, para el trabajo, sus diversiones, sus placeres. La iglesia no tiene ninguna importancia en la vida de las personas. Esa es podría ser una de las respuestas. La otra respuesta sería que hay personas que miran la iglesia quizás como un museo, donde pueden ir quizás un día donde estén totalmente o van a un lugar para relajarse y quizás ver aquellas cosas que la iglesia ha mantenido por años y las ven como una especie de museo. Algo otros quizás la ven como en términos políticos. Dirá, bueno, la iglesia es como un término político, es un grupo de personas que pueden prevenir la erosión obviamente, de todo lo que tiene que ver con, digamos, la moralidad de la sociedad y quizás algunos pueden ver a la iglesia como ese grupo que puede detener la inmoralidad en la sociedad. Algo otros probablemente quizás pensarían que la iglesia incluso es importante
porque la iglesia puede satisfacer algunas necesidades. Vas a un culto y sos motivado y sos animado, y quizás para muchas personas eso podría ser algo interesante para la iglesia, y que de alguna forma la iglesia va a ministrar algunas de esas necesidades que ellos en lo personal tienen. Quizás son personas solitarias, ¿verdad? Y buscan un grupo donde estar reunido. Y eso, de alguna forma u otra, quizás sería una de las respuestas que encontraríamos ahí, porque la iglesia te ayuda a satisfacer algunas necesidades personales. Algo otros quizás dirían, bueno, esto satisface muchas necesidades personales, ayuda a la gente, la iglesia nos hace sentir bien cada semana, etcétera, etcétera. Y para muchos quizás esto sería muy importante. Y en fin, podríamos encontrar quizás un sinfín de respuestas desde aquellos que no les importa la iglesia, aquellos que les importa un poquito, aquellos que quizás no les importa por razones personales. Pero si nosotros preguntáramos, por ejemplo, al apóstol Pablo, por ejemplo, acerca de qué pensaría el apóstol Pablo acerca de la iglesia del Señor, si fuera la iglesia importante para Pablo. Yo creo que una de las respuestas que Pablo diría, probable que la iglesia de Jesucristo es la fuerza más importante en el mundo de hoy. Pablo diría eso, que es la fuerza más importante en el mundo de hoy. Su tarea es más importante que los gobiernos y todas las universidades de este mundo. Es más impactante. Probablemente Pablo también diría acerca de la iglesia que él respondería, porque el evento más significativo en la historia de la humanidad fue cuando Dios vino a este mundo, se hizo carne, vivió, murió y resucitó para salvar y perdonar los pecados de cada persona. Así que probablemente para Pablo, y que debería ser para nosotros también, diríamos que la iglesia es el órgano más importante que puede existir en la faz de la tierra, porque hace un cambio, hace una transformación. Su iglesia, por ejemplo, podría decir Pablo, ¿sabes qué? Ese Jesucristo se hizo carne, murió, resucitó y se fue al cielo. Y ahora nosotros como iglesia somos los que revelamos a Cristo a esta humanidad, así como Cristo reveló a Dios cuando Él vivió aquí en la tierra. Así que la iglesia es quizás uno de los eventos más importantes y significativos, uno de los órganos más significativos que existe en este mundo. La iglesia, por ejemplo, es la encarnación continua de Dios. La encarnación continua de Dios. La palabra encarnado significa que Él vino en la carne, significa que Dios tomó un cuerpo humano, que Dios tomó un cuerpo humano. Y más, también eso es lo que dice la Escritura. ¿Verdad? Que Él tomó cuerpo humano, y que al irse al cielo, ahora nosotros somos los que revelamos a ese Cristo humano aquí en la tierra. Somos ese Cristo aquí en la tierra, que revelamos de su amor y de su misericordia. Así que nada podría ser más crucial que la iglesia que representa a Cristo Jesús aquí en la tierra. Nada podría ser más importante. Y qué bueno que ser parte de este movimiento que Dios estableció para alcanzar a este mundo para su gloria. Así que la iglesia viene a convertirse en algo sumamente importante. La importancia de que la iglesia refleje a Cristo y revelar a Cristo en esta tierra, al Cristo resucitado, ascendido, para hacer una diferencia en este mundo. Usted y yo, como parte de esta iglesia, somos importantes porque, como dije, nosotros no solamente estamos revelando, estamos modelando a un Cristo resucitado, a un Cristo que fue al cielo, pero que regresa por la iglesia, y que Dios nos ha llamado a hacer una diferencia en este mundo, no a probar un punto de que usted está correcto o está incorrecto, no. Dios te ha llamado como iglesia a ser parte
hacer la diferencia en las vidas de las personas. Ahora, esto es importante. Vamos a leer el texto de esta tarde. Versículo 14 al versículo 16. Dice el versículo: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿A quién se refiere? Obviamente a Jesucristo. Entonces, hay varias cosas interesantes que Pablo menciona aquí. Una de esas cosas es que habla de la casa de Dios, cómo debe de conducirte en la casa de Dios. Hay que recordar que en ese tiempo no habían templos, no habían que le llamaran casa de Dios. Entonces, con mucha seguridad y verá, Pablo se está refiriendo a nosotros como personas, como seres humanos, como siendo nosotros la casa de Dios. Es más, Pablo lo había dicho en otras ocasiones, que nosotros somos el templo de Dios. Entonces está diciendo cómo debemos de conducir este templo, esta casa de Dios. Dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Él es columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿cómo yo debo de conducirme? Es una de las cosas que Pablo está diciendo. Ahora, hay otra cosa interesante en este primer versículo, el versículo 14, donde dice que, y el versículo 15, donde dice que quiere ir a verlo, dice, quiero ir a verte. Quiero ir a verte, pero Pablo como que no está muy seguro de que si va a ir o no va a ir, y esto le causa obviamente, me imagino, alguna especie de tristeza en el sentido de que, bueno, voy a ir a verlo o no. Dice, espero llegar a ti en poco tiempo, pero en caso que no me demore, quiero que empieces a pensar en esto, dice el apóstol. Ahora, recordemos que los planes de Dios son diferentes a veces a nuestros planes. Usted y yo podemos tener planes ahora, pero Dios tiene otros planes y Pablo entendió bien eso. Por eso decía, hay un proverbio incluso que habla de eso, ¿no? Dice que no te confíes en tu propia prudencia, en tu propia capacidad. Debemos entonces de fomentar el hecho de que las decisiones serán mejor, que aprendamos, por ejemplo, a ser flexibles delante del plan de Dios, porque Dios puede cambiar los planes. Este asunto aplica a mí y aplica a cada uno de ustedes que me está escuchando, de que a veces nosotros podemos tener un plan. Hay dos cosas, ¿verdad? Que hay en este. Pablo necesita está explicando esto porque usted y yo lo necesitamos entender de esta manera, que a veces los planes, puedes hacer planes en este mundo, pero Dios te los puede cambiar. Dios los puede cambiar, esos planes. Por eso, Proverbios, el versículo que mencionaba, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio entendimiento, en tus caminos. Reconócelo y Él va a enderezar tus caminos. Y Pablo entendía esto. Él dice, es probable que no llegue. Es probable que Dios tenga un plan. Ahora, él había fundado esta iglesia y él tenía todo el derecho de regresar, podía volver cuando quería, pero obviamente que tenía que depender del plan que Dios tenía para él. Entonces, ¿cómo debe de comportarse en la casa? Dice, ¿verdad? El pueblo de Dios debe ser el pilar realmente, el pilar y el apoyo de la verdad. La gente quiere ver eso en nosotros. La gente quiere ver más que decirles. La gente quiere ver en las nuevas generaciones, quieren ver
el modelaje de esa palabra que nosotros proclamamos. Si somos cristianos, debemos modelar ese cristianismo. Por eso alguien decía, creo que fue San Francisco de Asís, que decía a sus discípulos cuando iban a ir a salir así a hablar de la palabra de Dios, les decía, "Wey, salgan afuera, vayan y prediquen la palabra y cuando, si es necesario, decía, usen palabras". ¿Por qué? Porque en realidad yo pienso que el mundo ya está harto de estar escuchando la palabra, que Dios te ama. Y es cierto, es una de las grandes verdades que el mundo necesita saber que Dios les ama. Pero ¿sabe una cosa? Creo yo que lo más importante que hoy el mundo está esperando es saber si Dios le ama, pero cuánto tú realmente le amas. Entonces, la iglesia debe ser ese baluarte, ese apoyo de la verdad y la gente quiere ver eso hoy en el día de hoy. Versículo 10 cree que es una gran decisión y acción final. Es más, el versículo 16 de lo que hemos leído, dice esta frase, dice que, es indiscutiblemente grande ese misterio de la piedad. Dice, es indiscutible. O sea, en otras palabras, el misterio de la piedad del que vamos a hablar el día de hoy, dice, es indiscutible. No tienes ni que tratar de razonar sobre eso. Dice, no tienes ni que razonar. Es tan grande, es tan real, es tan verdad. Lo que realmente me gusta de este versículo es que no tienes que predicar estos versículos, ni los reflexionarlos, ni siquiera cuestionarlos, porque están fuera de discusión. Por eso dice, es indiscutible lo que vamos a presentar. Es indiscutible acerca de este gran misterio, de este misterio de la piedad. Del misterio de la piedad. Y de eso vamos a hablar por unos minutos. Del misterio de la piedad. ¿Qué es un misterio? Un misterio realmente se refiere a alguna verdad que había estado escondida en el pasado, pero finalmente fue revelada por Dios. Eso es un misterio. Una verdad que estuvo escondida en el pasado, pero que ha sido revelada por Dios. En otras palabras, el misterio revelado, el misterio de la piedad del que vamos a hablar, es una referencia al poder que permite a un cristiano vivir la vida que honra a Dios en este mundo. Todos debemos buscar la piedad en este mundo, que se manifieste en nuestras vidas, todos nosotros. ¿Y cómo se obtiene la piedad? Uno diría, bueno, pues estudiando la Biblia, y orando, y haciendo la iglesia. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo vivimos nosotros en este misterio que se llama piedad? Es más, hay una cosa interesante que en la Escritura hay 7 a 9 misterios en la Biblia. De 7 a 9 misterios, y es interesante porque uno de esos misterios es, por ejemplo, el que vamos a hablar ahora es el misterio de la piedad. Pero hay otros misterios como el misterio del llamamiento de los gentiles al cuerpo de Cristo, como el Cristo cabeza de la iglesia, es otro de los misterios. También está otro como el misterio de la restauración de Israel al lugar de bendición después de que termine el tiempo de los gentiles. Hay otro misterio como el rapto de la iglesia. Hay otro misterio como el que se llama la iniquidad de la iglesia. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de este misterio que se llama el misterio de la piedad. Este es interesante. ¿Por qué? Porque Dios lo ha revelado ya este misterio para nosotros, de cómo la piedad no es más que Cristo siendo mostrado en nuestra conducta, en nuestra conversación. La piedad es el resultado, escúcheme bien, de la obra genuina de Dios en la vida de un individuo, y esa persona nunca es la misma después de eso. Voy a volver a repetir esto porque es importante entender qué realmente significa el misterio de la piedad.
La piedad no es más que Cristo siendo mostrado en nuestra conducta y en nuestra conversación. La piedad es el resultado de la obra genuina de Dios en la vida de un individuo y esa persona nunca es la misma después de esto. ¿Por qué? Porque somos realmente nosotros, es Cristo a través viviendo en nosotros. Pablo lo ponía de esta manera: Cristo vive ahora en mí. Ahora, hay unas frases que Pablo va poniendo en el versículo de 16, las pone muy separadas y vamos a ponerlas en esta perspectiva. Primero dice, la parte 1 dice, el que fue revelado en carne. El que fue revelado en carne. Significa ese misterio de revelación. Estamos hablando de eso. El que fue revelado en carne. Ahora, en Juan capítulo 1, versículo 14 dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego Pablo decía Dios lo hizo carne y habitó entre nosotros. Se despojó a sí mismo, decía Pablo también. Se humilló a sí mismo para hacerse hombre y asumió el papel de siervo y se hizo semejante a los hombres. Ahora, fíjense bien, dice que se reveló en carne a nosotros, refiriéndose obviamente a Jesucristo. Y esto es importante entenderlo. Miren, escuchen esta lista. Es interesante. ¿Cómo se reveló Jesús a nosotros y cómo lo conocemos realmente a Jesús a través de la Escritura? No solamente en el Nuevo Testamento, pero aún en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Él es Jesús. Él es Dios, Él es hombre, Él es el Hijo de David, Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del hombre, Él es el Mesías, Él es el Cristo, el siervo de Dios, el buen pastor, el médico divino, el Salvador, el profeta, el cura, el rey, la piedra, el novio, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, la vid, el camino, la verdad, la vida, la resurrección, el juez justo, el cordero, el chivo expiatorio, el apóstol, el precursor, la fianza, el mediador, el líder, el amado, el ungido, el elegido, el justo, el amén, el alfa, el omega, el principio y el fin, la cabeza, la imagen de Dios, el Cristo de la creación, el primogénito, la estrella brillante de la madrugada, el Señor, la palabra, el maestro. Ahora, esto es lo que representa que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios, y vivió entre nosotros. Ahora, Jesús probó esto y vivió de tal manera. Y luego Pablo usa otra frase a Timoteo y le dice, la parte 2 dice, fue vindicado en el Espíritu. Cuando Jesús estaba en la cruz, colgado en la cruz, y una de sus frases, creo que fue la última palabra que dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, el Espíritu fue el que lo vivificó, lo vindicó, lo reconoció como el Mesías, el Salvador, el Redentor, el que murió en la cruz, el sustituto, el Cordero. Entonces fue el Espíritu de Dios que lo vindicó ahí en ese lugar. Y luego dice, fue vindicado por el Espíritu Santo, visto por los ángeles. Ahora, Jesús siempre estuvo alrededor de ángeles. Siempre, desde su nacimiento, aún antes de su nacimiento, siempre estuvo alrededor de ángeles, pero en el nacimiento fue anunciado por ángeles. ¿Cómo se dice? Cuando María quedó encinta, fue anunciada por ángeles. Cuando nació en Belén, fue anunciado por los ángeles. Más cuando él estuvo en el desierto por 40 días, fue ministrado por los ángeles, dice la palabra. Cuando estuvo en la oración en el Getsemaní, los ángeles lo fueron y lo confortaron en ese momento de dificultad. Luego, incluso en la tumba, los ángeles estaban esperando ahí el momento para su resurrección.
En fin, los ángeles estuvieron incluso en la ascensión del Señor Jesucristo. So, Jesús siempre dice el versículo que fue visto por los ángeles. Fue visto por los ángeles. Y luego dice, proclamado entre las naciones. Parte 4, proclamado entre las naciones. Usted y yo hoy estamos escuchando la palabra de Dios porque alguien tomó la iniciativa, alguien que vivió la vida en la fe y en la piedad, tomó la iniciativa de traer la palabra, de llevar la palabra, de seguir predicando la palabra. Porque personas fueron fieles a aquel mandamiento que dijo Jesús allá que está relatado en el libro de Mateo capítulo 28, donde dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. Y luego allá en Hechos decía Pedro, y hoy me seréis testigos aquí en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces dice la parte número 4, proclamado entre las naciones. Jesús ha sido proclamado más que cualquier otro, ha sido proclamado entre las naciones por siempre y para siempre. Es el personaje más proclamado y más enseñado y en muchos lugares más odiado. Y luego la número 5 dice, creído en el mundo. Creído en el mundo. Esto es interesante porque en toda la tierra personas de diferentes colores, diferentes nacionalidades, diferentes idiomas llegan a saber quién es Jesús. No solo en hechos y cifras, sino que la gente cree en el nombre de Jesucristo y sus almas son restauradas, sus almas son salvadas por creer en el nombre de Jesucristo, porque decía Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos, sino Jesucristo el justo. Entonces las personas vienen a creer. Muchos de ustedes que me están escuchando han creído. Y la iglesia, ese grupo importante de este movimiento llamado iglesia, son personas que han creído en el Señor y le obedecen y siguen su caminar. Por lo tanto, dice el número 4, que dice que fue creído en el mundo. La parte 6 dice, tomado arriba en gloria. Tomado arriba en gloria. Y de donde Jesús partió y volvió, de donde Jesús vino, Él volvió ahí. Tomado ahí arriba en gloria. Dice que fue sentado a la diestra del Padre. De donde Jesús partió, volvió. Y donde fue, volverá. Y para todos aquellos que le conocen, todos serán arrebatados a la gloria de Dios. Todos seremos arrebatados. Así como Él fue llevado en gloria, usted y yo también vamos a ser llevados en gloria. Ascendió a las nubes, dice Hechos 1. Entonces, lo que me rompe obviamente el corazón hoy es que a veces nosotros nos acercamos a Dios de una forma tan indiferente, tan indiferente. No sé por qué. Sí, es más, lo que Dios ha hecho es extraordinario. Es extraordinario. Hay un hombre que ya está con el Señor, muy conocido, quizás algunos de ustedes lo escucharon en alguna ocasión. Él escribió un libro tratando de educar al cristianismo por la causa de que él miraba esto como una enfermedad espiritual realmente, donde él decía que a veces tomamos tan a la ligera el nombre de Cristo, el nombre de Dios, y a veces lo tomamos con una gran indiferencia, como si no importara nada. Y él escribió un libro, el señor Charles Stanley escribió un libro, y ese libro habla de eso en el 1985, un libro muy viejo. Pero él dice que él creía que esta era una enfermedad espiritual, la manera en cómo los seres humanos hoy nos acercamos a Dios. Y él decía esto, dice, en el día de hoy, dice, no existe el compromiso parcial. Es decir, no existe el compromiso parcial. Cuando el piloto, por ejemplo, ponía un ejemplo, cuando el piloto de un avión está acelerando por la pista y llega un punto en el que no puede decidir quedarse en tierra, cuando cruza esa línea está comprometido con el aire,
o el avión se estrellará desastrosamente contra el suelo. El piloto no puede cambiar de opinión cuando el avión está a 2/3 de la pista. En otras palabras, ya aceleró su motor y es que tiene que ascender hacia las nubes o hacia el cielo. Fíjese bien. Y él dice, desafortunadamente, dice él, nuestras iglesias están llenas de miembros que nunca abandonan el suelo, la pista. Han estado sentados allí durante años y años disparando sus motores, brum, 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 siempre preparándose, se van a poner a trabajar, lo han estado planeando con atención. Estoy leyendo lo que dice el libro. Es el deseo tienen todas las intenciones, tienen el deseo, el intento, tienen un objetivo, y tienen esperanza, pero la tragedia de las tragedias es que nunca despegan. Nunca hay un compromiso genuino, real. Y a veces pienso que una de las razones por las cuales muchos creyentes en el día de hoy no quieren desarrollarse en este misterio de la piedad, es porque no quieren compromiso. Están ahí en la pista con buenas intenciones, con los motores arrancando, están con buenos objetivos, con buenos planes, pero siguen en el suelo, no arrancan, no dan ese paso. Entonces, él dice, el corazón de Dios debe reverdecer en nosotros. Del Todopoderoso. Dios te ha bendecido, te ha absuelto, te ha dotado. Tienes buena salud, posesiones materiales, muchos para mantener por toda la vida. Vivito y coleando, tienes lluvia, tienes un país libre, puedes viajar a donde quiera y no estás seguro de calificar las bendiciones del Señor. Debe de romper el corazón vernos sentados en la pista acelerando nuestros motores simplemente con buenas intenciones. Y a veces esto lo hemos estado haciendo por años y años y años, tratando simplemente con una idea de, sí lo voy a hacer, lo voy a volver a hacer. Mire, termino con esto. Ser un seguidor de Jesús se trata de depender de Dios y ser flexible a su mandato, a lo que Él te llame a hacer. Somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios y debemos, como dije en principio, debemos ser las columnas y ser defensores de la verdad y vivir la verdad, poner esa verdad en acción. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros para producir la piedad. Él nos conduce, Él nos guía, Él nos convence, Él nos limpia, Él nos consuela, Él nos santifica. Porque Jesús no solamente te ha salvado, sino que está trabajando o quiere trabajar en nosotros para la santificación. Es más, Jesús no solamente te salvó, pero también ha preservado tu salvación, porque depende de Él. Así que el misterio de la piedad es más que una frase, es un estilo de vida. Ese misterio que fue revelado por Dios a nosotros. Y cuando nosotros lo tomamos, cuando nosotros recibimos a ese Cristo revelado, la vida cambia o debe de cambiar. Pero déjame decirte esto. En la vida cristiana vale la pena vivirla. Vale la pena. Porque los galardones son grandes. En el versículo 9 del capítulo 3, Pablo decía a los diáconos que permanecieran en el misterio de la fe, o sea, la piedad. Permanezcan en el misterio de la fe, con limpia conciencia, decía el apóstol Pablo. Así que espero que esto le ayude y comencemos realmente a valorar
lo que Cristo realmente hizo por nosotros, como el misterio de la piedad. Que Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén.